Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre espero que estén teniendo un día genial, lleno de buena energía y muchísima curiosidad. Y hablando de curiosidad, hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, les ha dado vueltas en la cabeza a muchos. ¿Será que entre Altay Ulusoy y Serine Sarkaya hubo algo más que amistad? ¿Fue amor verdadero o una simple farsa para la prensa? Prepárense porque hoy vamos a destapar la verdad detrás del romance que tanto nos intrigó. Para los que no estén muy familiarizados con estos dos nombres, les presento a Altay Ulusoy, un actor turco súper talentoso y guapísimo, conocido por sus papeles en series como Medcezir y El secreto de Feria, entre muchas otras. Su carisma y su habilidad para interpretar personajes complejos lo han convertido en uno de los actores más queridos de Turquía y del mundo. Y por otro lado, tenemos a Serine Sarkaya, otra actriz turca de renombre con una belleza que enamora y una trayectoria impresionante en series como Medcezir, Fi y Samaran. Serine es conocida por su versatilidad, su elegancia y su capacidad para meterse en la piel de personajes muy diversos. Juntos, Altay y Serine formaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca, no solo por la química que tenían en pantalla, sino también por las especulaciones que generaban fuera de ella. Así que si te encantan los dramas turcos, las historias de amor y los chismes jugosos, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje por el tiempo, reviviendo momentos clave, analizando fotos, entrevistas y todo lo que nos ayude a desentrañar la verdadera naturaleza de su relación. ¿Estaban realmente enamorados? ¿O todo fue una estrategia de marketing perfectamente orquestada? Hoy lo vamos a descubrir. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el misterio, no puedo dejar de recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el apasionante mundo de las series turcas, las celebridades y todos los secretos que se esconden detrás de las cámaras. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos con el chismecito. La historia de Altay y Serine, como muchas otras historias de amor mediáticas, comenzó en el set de grabación. Concretamente en Medcezir, una serie turca que fue todo un éxito en su momento y que, para muchos, es la serie donde se conocieron y se enamoraron. La trama de Medcezir, basada en la serie estadounidense de OC, nos presentó a Yaman Koper, un joven humilde que, tras un incidente, ve su vida cambiar radicalmente al ser acogido por una familia adinerada. En este nuevo mundo, Yaman conoce a Mira Beylice, una joven rica y sofisticada que se enamora perdidamente de él. La serie exploró temas como el amor, las diferencias sociales, la amistad, la familia y la búsqueda de la identidad. Yaman y Mira, provenientes de mundos muy distintos, se enfrentaron a numerosos obstáculos para estar juntos, incluyendo la oposición de sus familias y los prejuicios de la sociedad. La química entre ellos era innegable, la tensión sexual en pantalla era palpable, y los fans, por supuesto, no tardaron en empezar a soñar con que ese romance traspasara la ficción. ¿Y saben qué? Parecía que los sueños se hacían realidad. La serie fue un fenómeno social en Turquía y en muchos otros países, catapultando a Altay y Serine a la fama internacional. Su interpretación de Yaman y Mira fue alabada por la crítica y por el público, y su relación en pantalla se convirtió en un referente para muchos jóvenes. La pasión que transmitían, la forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas románticas, todo contribuía a la ilusión de que su amor fuera real. Empezaron a circular rumores, fotos de ellos juntos fuera del set, paseando, cenando, compartiendo momentos íntimos que avivaban la llama de la especulación. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban imágenes que parecían confirmar la relación: besos robados, abrazos, miradas cómplices. La prensa turca, siempre atenta a cualquier detalle, se encargó de alimentar la fantasía, publicando artículos, fotos exclusivas y declaraciones supuestamente obtenidas de fuentes cercanas a la pareja. Los titulares de los periódicos y las revistas de corazón se llenaban de noticias sobre Altay y Serine, y la popularidad de ambos actores se disparó aún más. La gente se preguntaba constantemente: ¿son pareja? ¿Están juntos? ¿Es amor de verdad? Las redes sociales, por supuesto, fueron otro caldo de cultivo para las especulaciones. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartían fotos editadas, vídeos románticos y analizaban cada like, cada comentario, cada mirada. Los shippers crearon hashtags y comunidades online donde debatían sobre la relación de Altay y Serine, y donde compartían sus teorías y sus esperanzas. La expectación.
Era máxima y cualquier movimiento que hacían era interpretado como una confirmación o una negación de su relación. La admiración y el cariño que el público sentía por Yaman y Mira se trasladó a Atay y Sereni, quienes se convirtieron en los ídolos de toda una generación. Los fans se identificaban con su historia de amor, con sus luchas y con sus sueños. Querían creer que ese amor, que los había hecho vibrar frente a la televisión, era real también en la vida. Pero, ¿qué hay de la otra cara de la moneda? ¿Qué decían ellos? Bueno, Atay y Sereni eran bastante cautos con sus declaraciones. Nunca confirmaron abiertamente su relación, pero tampoco la negaron rotundamente. En algunas entrevistas hablaban el uno del otro con cariño y admiración, destacando su profesionalismo, su talento y su buena onda. Se elogiaban mutuamente, hablaban de la buena sintonía que tenían en el set y de lo bien que se llevaban fuera de él. Otros momentos se mostraban más evasivos, esquivando las preguntas sobre su vida personal. Respondían con sonrisas, con evasivas y con frases ambiguas que dejaban la puerta abierta a la especulación. Esta ambigüedad, por supuesto, solo aumentaba el misterio y la intriga. En una de las pocas ocasiones en que se pronunciaron sobre el tema, Atay declaró: Sereni es una gran amiga, una gran compañera de trabajo y una persona a la que quiero mucho. Por su parte, Sereni afirmó: con Atay nos entendemos muy bien, tenemos una conexión especial y nos divertimos mucho trabajando juntos. Estas declaraciones, aunque halagadoras, nunca llegaban a confirmar una relación sentimental. Parecían más bien una forma de mantener la buena imagen y de no romper la magia que había entre Yaman y Mira. Ahora bien, ¿qué nos hace pensar que quizás no todo fue tan romántico como parecía? Bueno, en primer lugar, el timing. La supuesta relación de Atay y Sereni coincidió con el éxito de Medcezir, y con la necesidad de mantener la atención del público. La serie necesitaba mantenerse en lo más alto de las audiencias, y el morbo de la relación de sus protagonistas era una gran herramienta. Es posible que su romance fuera, en parte, una estrategia para promocionar la serie y generar más interés. No es la primera vez, ni será la última, que se utilizan este tipo de tácticas en el mundo del espectáculo. La industria del entretenimiento es muy compleja, y a menudo, la vida personal de los actores se mezcla con su trabajo. Las relaciones, tanto reales como inventadas, pueden ser utilizadas para generar publicidad, aumentar la audiencia y, en definitiva, hacer que el producto sea más exitoso. No sería sorprendente que los productores, los agentes y los propios actores se pusieran de acuerdo para crear una imagen romántica que atrajera a los fans. En segundo lugar, sus posteriores relaciones. Después de Medcezir, ambos actores tuvieron otras parejas, y en algunos casos, sus relaciones fueron mucho más públicas y duraderas. Atay mantuvo una relación sentimental con la actriz Dwi Gusarn, que duró varios años y que fue ampliamente documentada por la prensa. Sereni, por su parte, también ha tenido relaciones sentimentales con otros actores y personalidades del mundo del espectáculo. Esto nos lleva a preguntarnos por qué no funcionó con Atay. ¿Realmente era amor verdadero, o solo un romance pasajero? Si la relación entre Atay y Sereni hubiera sido tan intensa y profunda como parecía, ¿por qué no habrían continuado juntos? ¿Por qué no se vieron en un futuro juntos? ¿Por qué eligieron caminos separados? La respuesta a estas preguntas podría ser que simplemente no era el momento adecuado, o que sus personalidades no eran compatibles a largo plazo. O tal vez, como hemos sugerido, la relación nunca fue tan seria como se pretendía. Y por último, la falta de pruebas contundentes. Si bien hubo fotos, encuentros y rumores, nunca hubo una confirmación oficial, un comunicado de prensa, o declaraciones explícitas que hablaran de una relación seria y formal. Todo se basó en insinuaciones, especulaciones y la interpretación de los fans y la prensa. Las imágenes que se filtraban, aunque sugerentes, nunca eran suficientes para demostrar que existiera un romance real. Podían ser simplemente fotos de amigos, de compañeros de trabajo o de dos personas que se sentían atraídas, pero que no habían dado el paso de formalizar su relación. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Hubo amor verdadero entre Atay y Sereni? La respuesta probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es muy posible que sintieran algo el uno por el otro, que se sintieran atraídos, que compartieran momentos especiales y que vivieran una conexión genuina. La química entre ellos era innegable, y es probable que esa conexión se extendiera fuera del set. Quizás se gustaron, quizás se enamoraron, aunque solo fuera por un tiempo.
Pero también es probable que esa conexión se viera influenciada por las circunstancias, por la presión mediática y por la necesidad de mantener su imagen pública. El mundo del espectáculo es un mundo de apariencias, y a menudo, la realidad se mezcla con la ficción. Los actores deben cuidar su imagen y a veces, eso implica mantener un cierto misterio sobre su vida personal. Es posible que Aatai y Serena decidieran no confirmar su relación por miedo a que la fama y la atención mediática la destruyeran. O tal vez simplemente no quisieron que el foco de atención se desviara de su trabajo. En resumen, es muy probable que la relación entre Aatai y Serena fuera más compleja de lo que nos mostraron. Quizás hubo amor, quizás hubo atracción, quizás hubo una amistad muy fuerte. Pero lo que sí es seguro es que su historia estuvo marcada por el misterio, la especulación y el impacto de ser una de las parejas más queridas de la televisión turca. El legado de Yaman y Mira, y de Aatai y Serena, sigue vivo en el corazón de sus fans. La serie Medcezir sigue siendo un éxito, y muchos espectadores la vuelven a ver una y otra vez, reviviendo la magia de su historia de amor. La química entre los actores, la calidad de la producción y la emotividad de la trama han hecho de Medcezir un clásico de la televisión turca. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el análisis de la supuesta relación entre Aatai Ulusoy y Serena Sarkaya. Hemos revisado su historia, analizamos fotos y entrevistas, y tratamos de desentrañar la verdad detrás de su romance. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo amor verdadero? ¿O creen que fue todo una estrategia de marketing? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen like. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de los secretos de Aatai y Serena. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.